Bueno, tenemos ya nuestra siguiente entrevista aquí en el estudio de CPS Noticias. Marina Garmendia, analista político, electoral y de género, nos acompaña como cada jueves. Marina, siempre es un gusto platicar contigo, ya lo sabes. Muchas gracias, muy buen día para ti y para todas las personas que nos escuchan. Oye, pues bueno, estamos en septiembre todavía, el mes patrio, y justamente traemos, lo platicábamos antes de entrar al aire y planeando esta entrevista, el tema de las mujeres en la independencia de México, que pareciera que pues hay mucho varón en las estampitas, en el ideario de los políticos vitoreando a los héroes que nos dieron patria y libertad. Héroes y heroínas debería de ser, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Así es, pues justamente esta mañana vamos a platicar de este tema. Como sabemos, se acaba de conmemorar el inicio de la Revolución de Independencia, que pues permite que México se independice, perdón por la redundancia, de España, y se sabe de la historia, de la gesta, de las personas que participaron, pero efectivamente las mujeres han quedado invisibilizadas. Por ahí escuchamos algunos nombres, el más conocido de ellos es el de Josefa Ortiz de Domínguez. De Domínguez, no de Pinedo, como salió el meme hace pero 2 días. Además, digo, por la época pues era natural que las mujeres tomaran el apellido del esposo, y el de significaba que era su propiedad, o sea, el de no es cualquier cosa, es decir, es de este no era señor. apellido de abolengo, sino era de fulano de tal, ¿no? De la propiedad, ¿no? La mujer pasaba a ser propiedad del esposo. Bueno, entonces tenemos pues a Josefa Ortiz de Domínguez, tenemos a Leona Vicario, que son de las mujeres más conocidas, que por ahí podemos ver alguna imagen, alguna estatua, algún reconocimiento, pero hay muchas otras mujeres, por supuesto, porque no podemos pensar que ellas estuvieron ajenas a este movimiento tan importante. A ver, y que participaron de muchas maneras. A veces se piensa de ellas, igual que las mujeres que se incorporaron a la Revolución Mexicana posterior, que solamente cumplían con el papel de cuidadoras o de enfermeras o de cocineras, pero no, las mujeres fueron protagonistas, por supuesto, de esta lucha, y entre ellas hay que destacar algunas que no son muy conocidas, pero que pasaron, digamos, de desempeñar estos roles y que fueron muy activas, fueron mujeres muy activas, que transmitían, que escribían, que llevaban los comunicados, eran espías, eran quienes organizaban redes de comunicación, y también tenemos incluso mujeres que combatieron al frente de pequeños batallones. Entonces, yo traigo aquí anotados sus nombres. Para que nos alcance a decir todas en el tiempo. Pues no voy a alcanzar todas, pero para comentarles de algunas de ellas, hay que decir que la historia no recogió ni los nombres, ni la trayectoria, ni la participación de muchas de estas mujeres, no solo porque la historia fue hecha por hombres y a veces, como sabemos, por los vencedores, sino porque pues no había muy poco material escrito, es decir, no hay crónicas, no hay fotografías por la época, hay algunos relieves, algunos dibujos que han rescatado los historiadores, pero ya historiadores o historiadores contemporáneos, en donde dan cuenta pues de estas mujeres. Incluso en algunos de los casos no se sabe exactamente si es el nombre correcto, de qué forma murieron, porque no hay registro, y pues por la época ya no es posible contar con testimonios, ¿no? Entonces mencionábamos a Josefa Ortiz de Domínguez, ella es de Querétaro, esposa del corregidor, que era el representante del rey en España, y ellos junto con Hidalgo pues forman parte de este grupo de conspiradores que estaban luchando por la independencia de México. Hay que decir que, por supuesto, tanto ella como Leona Vicario, que es otro de los nombres que seguramente reconocerán quienes nos están escuchando, pues eran mujeres de la élite, eran mujeres que tenían mucho dinero por la posición que ocupaban. Leona Vicario era una rica heredera casada con Andrés Quintana Roo, y ella, fíjate, se conoce como la primer mujer periodista de México. ¿Por qué? Porque ella, gracias a que había recibido una educación muy importante,
importante, escribía en muchos periódicos, escribía sobre todo en El Federalista, en donde daban a conocer, porque promovían el movimiento de la independencia, hablando de las injusticias que se vivían en la Nueva España. Entonces, Leona Vicario escribe, muchas veces no se sabe que es ella porque no utilizaba su nombre, porque no era propio su seudónimo de las mujeres ser periodistas o ser escritoras, porque estamos hablando de una época en donde las mujeres tenían solamente dos papeles o dos funciones que cumplir en la vida. Una era casarse, tener hijos, dedicarse al cuidado de su casa, y la otra, ingresar a los conventos. La educación no es para las mujeres de ninguna clase social, aunque algunas de ellas, como Josefa o Leona Vicario, por ejemplo, gracias a que sus padres tuvieron pues cierta mentalidad más avanzada, recibieron en su domicilio la educación junto con sus hermanos, por ejemplo. Entonces, Leona Vicario pues es una mujer muy importante, porque ella, además de escribir, organiza, lleva correos, sirve de enlace entre los conspiradores de la época, y gran parte de su fortuna la dedica a apoyar, o sea, su dinero y el de su familia va para apoyar a la causa de los independientes. Ella es aprendida en 3 ocasiones, pero en la medida en que tenía recursos le ponían multas que le permitían pagar la multa y salir de prisión. Sin embargo, bueno, pues son muchos años de su vida que está entrando y saliendo de la cárcel. Ahorita también es una constante eso. También, y finalmente, digamos, participa durante muchos años en el movimiento de independencia. Hay otra mujer de la que sí se ha hablado más, pero un poco porque se ha tergiversado su actuación en este movimiento, que seguramente reconocerán el nombre, que es la Güera Rodríguez. Ignacia Rodríguez, pues es conocida, digamos, o sabemos de ella porque se habla de una mujer muy hermosa, una mujer que seducía a los hombres, que tenía influencia política con hombres tanto del ejército poderosos, realista así, como del ejército insurgente. Por ejemplo, se le vincula con Agustín de Iturbide, y bueno, ella, más allá de esto que ha trascendido, fue también una figura muy importante. Era una mujer igual de clase social acomodada, y en su casa se llevaban a cabo tertulias en donde aparentemente se iba a convivir, a escuchar música. Sin embargo, era ahí un centro de reunión de los conspiradores que iban planeando cómo participar en cómo levantarse en armas, y posteriormente ella continúa, digamos, fungiendo, ¿no?, como una persona que reúne a los distintos actores y actoras políticas del momento. Entonces, la Güera Rodríguez pues es otro personaje importante. Gertrudis Bocanegra también, yo creo que por ahí han escuchado el nombre, algunas escuelas sí, la han rescatado. Ella nació en Pátzcuaro, Michoacán, también hija de padres españoles, comerciantes, igual una mujer ilustrada, y que también hacía el papel de espía, de comunicadora, ¿no? Era parte de su rol. Ella, hay que decir que ella sí fue capturada y fusilada en la plaza pública. Aquí también comentar que, fíjate que hay muchas mujeres, no voy a alcanzar a dar lamentablemente sus nombres, pero muchas mujeres cumplían con esta función, digamos, de convencer a hombres para que se sumaran a la causa de la independencia, y a muchos de los soldados realistas incluso, y ellas eran conocidas como las seductoras, pero no utilizando el término como de manera física, sino como que eran capaces de convencer a otros de sumarse a la causa. Incluso uno de los delitos era el de seducción, por el que se les acusaba, y hay que decir que en cuanto eran sorprendidas, de inmediato eran aprendidas y fusiladas o decapitadas. Y acordémonos de esta imagen de la independencia, de las cabezas de Hidalgo y demás, estaban ahí en el monumento, cuando sí, claro, los descubren, los decapitan y luego exhiben sus cabezas, porque en esta época pues lo que se usaba eran las ejecuciones públicas
públicas, bueno, En la además plaza, de la tortura, sí. las ejecuciones en la plaza, y luego los restos o las cabezas eran exhibidas ahí durante mucho Para que tiempo. vean lo que les pasó a ellos. Para ¿no? escarmiento. Lo que hace ahora el narco antes lo hacía la autoridad, ¿no? Así es, bueno, era otra autoridad, Era otra y era autoridad. otra época, pero las mujeres fueron víctimas pues de torturas, de violaciones, de esta muerte tan brutal, ¿verdad? Y bueno, después cosas, de muertas pues de la exhibición. Hay otra mujer, Mariana Rodríguez del Toro, ella estaba casada con un peninsular, los dos eran españoles. En la Ciudad de México forman parte de un grupo que se llamaba Los Guadalupe, en donde pues estaban conspirando también, uniéndose al movimiento insurgente. Y después de la muerte de Hidalgo y los primeros líderes del movimiento, ella en una reunión, cuando hay mucho desánimo y se piensa pues que ya no van a poder continuar, ella llama a quienes están reunidos y a decir que acaso nuestros generales eran los únicos hombres, hay que continuar con la lucha. Entonces ella inspira de nuevo, motiva la participación. Cuando son descubiertos también es encarcelada junto con su esposo, y van a pasar más de 9 años en prisión. Entonces, Mariana Rodríguez del Toro es un nombre que tendríamos que recordar. María Luisa Martínez de García, ella igual es junto con su esposo. Ella es un caso de los que ya no solamente son correos en mensajeras, sino que se levantan en armas, combaten, igual que Altagracia Mercado, quien está con Hidalgo, pero digamos en el batallón de Hidalgo combatiendo, armada, al frente del batallón. María Fermina Rivera, también ella junto con su esposo, que es un coronel insurgente, se suma a la lucha. Y una conocida, tal vez por algunas personas, es Antonia Nava, ella porque se le conocía como la generala, Sí, por su esposo mucho, claro. era general con Hidalgo, con Morelos, y entonces ellos acompañan en todas las batallas a Morelos, y ella es una mujer pues al frente, digamos, de la lucha armada, igual que la capitana Mariana Molina o Medina, no se sabe muy bien su nombre, quien estuvo a cargo de un regimiento, ¿no? Entonces, regimiento de batallón, qué bárbaro. Hay una investigación, fíjate, del Colegio de México, que ha rescatado la participación ha logrado documentar la participación directa de 400 mujeres, pero por supuesto que no fueron las únicas. Aquí estamos hablando de mujeres ilustradas, sí, que llevan el registro de las papel, 400, ¿no? Pero por supuesto las mujeres indígenas, las mujeres afromexicanas, todas las mujeres mujeres claro, menores de edad niñas, pudo haber participado, ¿no? Entonces no solamente fueron las cocineras o las cuidadoras, sino que tuvieron un papel muy importante en este movimiento. Así es. Pues qué interesante está esto. Vamos a, a seguir platicando de los temas importantes del género con Marina Garmendia el próximo jueves. Esta entrevista la va a poder usted de nueva cuenta ver y escuchar en nuestras redes sociales de Germán Medrano Nacionales, y por supuesto también en las redes sociales de Marina Garmendia. Gracias por acompañarnos este día, Marina. Al contrario, muchas gracias. Muy buen día. Muy buen día. Vamos a ir a la pausa ya para la recta final de este informativo.